Glorificamos el nombre del Señor en esta noche. Bendiciones a todos mis hermanos que se reúnen allí a recibir la palabra del Señor. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia. Sea la bendición del Señor allí con los tuyos. Señor, sea sustentando tu hogar, sea dándote fuerzas nuevas, aliento nuevo allí. La vida del Señor esté allí cada día, plasmada en el carácter tuyo, en tu casa, en tu vida, con tus hijos. Dios restaure las relaciones allí, toda relación fracturada sea restaurada en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de discipulado, Dios, que tú nos estás trayendo, Señor. Oh Señor, todos los miércoles, Dios, tú estás trayendo esta bendición sobre nuestras vidas. Por eso queremos ser sensibles a tu voz, Señor, sensibles al llamado tuyo, porque hay un llamado tuyo, Señor, en las naciones, Dios. A tu iglesia que despierte, a tu iglesia que vigile, que se levante, Señor, que tome, Dios mío, se apropie del propósito que tú has dado a tu pueblo. Que lo cuide, que lo guarde, que se esfuerce, Señor. Por eso ayúdanos a esforzarnos más cada día. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra corra, Señor. A ser de aquellos, Señor, que hacen correr tu palabra y que son vidas, Señor. Que viven, Señor Dios mío, lo que predican, Padre. Por eso, Señor, aquí estamos como pueblo tuyo, necesitados de ti, corriendo a tu presencia. Espíritu Santo de Dios, llena mi boca en este momento, Señor, para poder transmitir, Señor, los dichos tuyos, Señor, tu guianza, Señor, la esencia tuya, Señor, para con tu pueblo, Dios, porque tu pueblo necesita, Señor Dios mío, ser enseñado, Padre. Por eso aquí estamos, Señor, dispuestos para ti, dispuestos para toda buena obra, Señor, dispuestos en tu mano, Señor. Gracias, gracias por tus bondades, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que acuden, Señor, como también los que se conectan de las diferentes naciones, Señor, por los que están allí, Señor, y toman un cuaderno, Señor, y se esfuerzan por estar allí escuchando, Señor, pero también allí transcribiendo, Señor, la revelación tuya, trayendo, Señor Dios mío, Padre, ese alimento, esa nutrición, Señor, de tu Espíritu. Por eso, Espíritu Santo de Dios, sé tú llenando nuestras vidas. Llena, Señor, llena nuestro ser de ti. Llena, Señor Dios mío, las vasijas, Señor, las vasijas que necesitan, Señor Dios mío, esa llenura, Señor, tuya, porque necesitamos estar llenos de ti, Señor. Padre, llenos de tu Espíritu, Señor, llenos de tu Espíritu. Señor, con una visión clara, Señor, de tu propósito. Todo aquel que haya perdido la visión, Señor, y esté allí con una ceguera espiritual, le sea quitada en el nombre poderoso de Jesús. Sea quitada toda ceguera, Señor Dios mío. Todo el que esté adormecido, todo el que esté durmiendo en el Espíritu, Señor, sea despertado por tu poder, Señor, porque tú quieres despertar a los tuyos, Señor. Tú quieres una iglesia avivada, una iglesia despierta, una iglesia, Señor Dios mío, encaminada, que sepa, que sea consciente, Señor, del tiempo que vive, Señor, de las situaciones, Padre, que se están viviendo sobre la tierra, Señor, y que sepa lo que tú le has encomendado, Dios. Por eso hoy te damos gracias, Señor. Gracias por todos los que se unen, Señor, por los que comparten esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Yo te invito a que compartas esta palabra, que la compartas en los diferentes grupos cristianos, que la compartas a las personas que necesitan escuchar una palabra de consejo, una palabra que va a guiar, que va a alinear, porque la palabra del Señor nos alinea, es luz a nuestro caminar.
Por eso tú que estás aquí en este lugar, como también los que se conectan y han venido acá a presentar, aquí a ver la gloria del Señor, a recibir las palabras del Señor, los que se esfuerzan allí por estar presentes, como también los que se conectan, reciban esta palabra del Señor. Por eso te invito a que no te entretengas, sino que escuches claramente, que apartes este tiempo, porque Dios quiere hablar a tu corazón. Y el tema en el cual hemos seguido y hemos perseverado, que el Espíritu Santo está trayendo a nuestras vidas, es sobre el propósito de Dios. Porque muchas personas que no conocen el propósito de Dios en su vida, que no les es claro el propósito de Dios, lo descuidan, lo dejan. El que no tiene un sentido de valor descuida lo valioso. El que no cuida su hogar, el que no cuida lo valioso y no sabe lo valioso que es el hogar, lo valioso que son los hijos, lo valioso que es un esposo, una esposa, un regalo de Dios para nuestras vidas, lo que hace es descuidar, lo que hace es dejarlo de lado, lo que hace es abrir puertas espirituales para que el enemigo entre y saquee los hogares, porque no se reconoce el valor. Tú valoras y tú cuidas con esmero cuando tú sabes lo valioso que es para ti algo. Cuanto más los asuntos espirituales, cuanto más cuando Dios te ha llamado a ti, cuanto más cuando Dios te ha dado un nombre, cuanto más que Él ha aparecido a tu vida, a tu casa, a tu familia allí, cuanto más Dios quiere que nosotros atendamos, que nosotros cuidemos. Las personas que no reconocen el propósito de Dios en su vida pueden asistir a una iglesia, pueden entrar, sentarse, escuchar, cantar unos cánticos y pensar que ya cumplió, que ese es todo lo que hay para su vida, que eso es todo y que solamente es asistir, cuidar ahí su conciencia y calmar su conciencia y decir yo no peco, yo no robo, yo no hago. Pero no, hay algo más. ¿Por qué Dios te ha llamado? ¿Por qué Dios te ha guardado? ¿Por qué el Señor tiene un plan con tu vida? Hay un plan, hay un propósito de Dios. Como tú lo ves desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el propósito de Dios manifiesto con cada vida. Por eso es importante que nosotros cuidemos lo del Señor. Que no lo descuides, que no descuides lo que Dios te ha dado, que valores. Y vemos hombres y mujeres. En el miércoles pasado veíamos a Pablo, cómo él fue cambiado, cómo fue mudado, cómo el Señor obró en su vida y cómo él guardó el propósito, cómo se esforzó por encima de su sufrimiento, por encima del padecimiento, porque el que entiende el propósito de Dios, no importa cuánto tenga que padecer, cuánto tenga que soportar para llevar a cabo ese plan, ese propósito encomendado por Dios. Cuando tú entiendes que no es el pastor, que no es el profeta, que no es la persona la que te unge o la que te llama para el ministerio o para ejercer una labor sacerdotal, o que Dios te ha llamado y tú entiendes que no es el hombre sino es el Señor, las cosas se ponen serias. Se ponen serias. Porque es que nosotros vamos a dar cuenta. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Porque las personas, la irresponsabilidad está en el mundo. Vemos padres irresponsables, personas irresponsables que sueltan los hijos, que dejan una relación hombres que dejan una mujer embarazada y no le importa. O sea, el mundo está lleno de irresponsabilidad. Así igual, muchas personas creen que es el hombre el que la llama, o que es el hombre el que les ha encomendado algo, y no es así. Dios te ha dado un nombre, Dios te ha hecho hijo e hija de Dios, y ha puesto sobre tu vida el Señor allí un plan, un diseño, un propósito. Cuando se pierde la misión, entonces se vuelve irresponsable.
y se deja desconociendo y siendo al mismo tiempo ignorante de lo que en realidad es la vida del hombre, que la vida del hombre es pasajera. Se pasa como la neblina. En un momento está y al otro momento desaparece. Pero Dios te puso, escúchalo bien, en esta generación. Y Él te ha dado una encomienda. Él te ha dado esa encomienda. Ahora tú pídele al Señor que te ayude a llevarla a cabo. Que te ayude, Señor, que no se quede nada sin que yo lleve a cabo y dé gloria a tu nombre. Que no se quede nada. Y aquí en Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 21, el apóstol Pedro, entendido, consciente, porque este Pedro que escribe las cartas no es el mismo Pedro, discípulo, brioso, sanguíneo, allí que él hacía, que impetuoso. No es el mismo, porque ha pasado un proceso, ha pasado un camino. Por eso el Señor, Él tiene un propósito, y ese propósito lo cuida el Señor, pero al mismo tiempo nos hace entender el plan de Él. Y las cosas que no funcionan en nosotros, Él las va a trabajar. Y Él nos mete por los trillos de Dios. Coge el grano de trigo y toda esa área dura, el cascarón, todo eso, porque somos granos de trigo allí, en la presencia del Señor, hasta que nos vuelve flor de harina, que no tiene ninguna sedimentación, para poder elaborar verdaderamente ese plan y ese diseño, porque nuestra carne va a dañar el propósito de Dios. Nuestra voluntad humana va a dañar nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sueños. Van a dañar el propósito santo de Dios. Y el propósito de Dios va muy ligado allí a la negación. A la negación, porque tú tienes que negarte a ti mismo. Y vemos la vida de hombres y mujeres de Dios como se negaron a sí mismos. Como ellos caminaron y cada vez el camino más estrecho, y el Señor iba tratando con ellos y moldeando sus vidas, moldeando su carácter. Entonces Pedro no era el mismo cuando ya escribe esta carta. Él escribe una carta con toda la propiedad de su madurez, de la autoridad que Dios ya le había delegado como apóstol. Y dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál es tu mayor ejemplo? Cristo es nuestro mayor ejemplo. Negación total a lo suyo, obediencia total al Señor. Caminó allí firmemente el Señor. No se desvió ni a izquierda ni a derecha. Sometió su voluntad. Porque hay cosas que van a intentar a ti detenerte hasta que tú no entregues tu voluntad al Señor. Por eso esos bríos todavía, si hay bríos en tu vida, si hay muchas cosas y no las has sometido al Señor, van a jugarte una mala pasada. Van a hacer desviar del camino. Y es lo que Dios quiere hoy enfatizarnos, de cuidar el propósito y de que nosotros no nos entretengamos, porque hay cosas que te van a hacer salir de lo que Dios tiene para tu vida. Y debes de siempre pedirle al Señor que tu plan prevalezca en mi corazón. Que sea tu plan, tu propósito, no importa lo que yo tenga que dejar. Porque si tú lo amas, tú le vas a obedecer. No importa lo que yo tenga que hacer, te quiero obedecer, Señor. Y si
no le amas totalmente, si no amas más tus caminos, más tus decisiones, más el quedar bien con la gente, el quedar bien con tu familia, el quedar bien, porque bastantes cosas vas a tener que dejar, y entre esas a veces relaciones se van a fracturar, porque hay quienes no se alinean al propósito y al plan, y todo va quedando en el camino, va quedando en el camino. Lo veíamos en Ruth y en Orfa, cómo Orfa no encajó y la que encajaba era Ruth. Estaba en el propósito y ella sabía, escuchó a Noemí y siguió en el propósito. Así el Señor te va guiando, Él va llevándote, Él te va guiando. Por eso tienes que estar atento al sonido de la voz del Espíritu Santo en tu vida. Y Él te va a alinear y te va a acercar la gente del plan y del propósito. ¿Para qué? Para que avances, para que crezcas, para que subas a lo que el Señor quiere. Porque el Señor quiere remontarnos a las alturas. Porque cuando te remontas a las alturas vas a tener una visión más amplia. El atalaya siempre está en las alturas. Pero cuando nosotros nos desviamos del propósito, lo que hacemos es descender, bajar y quedar a un nivel de la carne. En los planes míos, en mi deseo, en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, es que no, es que a mí me parece, es que yo creo, después me comprometo, por ahora no, por ahora no. Lo mío, y vemos que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Vemos que el Señor está llamando. Él prepara la mesa y parábolas enteras el Señor habló, porque el mismo Cristo de la gloria, cuando Él caminó entre nosotros, cuando estuvo allí, Él siempre manifestaba que había un llamado, que estaba llamando allí, y había quienes rechazaban. Tuvieron la oportunidad, los fariseos lo tuvieron todo el tiempo, pero su corazón endurecido y su manera allí, sus estructuras religiosas, no dejaban ver ni acercarse a la luz. Porque era necesario que se acercaran a la luz para que sus obras fueran reprendidas, para que se vieran verdaderamente el desamor, la frialdad, la dureza. La dureza. Por eso aquí Pedro habla claramente de que Cristo es nuestro guía, de que debemos de seguir sus pisadas, seguir sus pisadas, encaminados en el Señor, avanzando en el Señor, no dejando en ningún momento allí baches. ¿Para qué? Para entretenernos. Por eso muchas veces vas a ver cómo se opone y hay oposiciones, y vemos cómo lo que sucede con José y la vida de José. José, hubieron cosas que intentaron, pero el Señor sobrepasaba, porque José se sometía al propósito. Porque aunque hubo situaciones que intentaron sacar a José del propósito, lo vemos en la esposa de Potifar, van a venir esas tentaciones a tu vida para hacerte desviar. El trabajo que tú tanto esperabas, y te va a llegar y tú vas a creer que es la puerta que se te abrió, pero te saca del propósito. Muchas cosas, tú tienes que estar atento. No es que tengo que ir y te va a alejar del propósito. Es que tengo que hacer, y muchas cosas van a intentar que interponerse. Donde José caiga allí, donde José ceda a su carne, hubiera quedado cautivo allí espiritualmente. Hubiera deshonrado el nombre de Dios.
pero había algo en la vida de José y era integridad. Y es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, porque es muy fácil tener integridad delante de las personas, pero a solas, cuando nadie te ve, cuando tú estás solo con el celular, cuando tú estás solo frente a la pantalla, cuando tú estás solo en alguna conversación, cuando alguien se te acerca y tú sientes, porque el Espíritu Santo está en tu vida, y tú lo sientes y tú sabes por dónde van las aguas, y por dónde va la conversación, y por dónde va el camino. Pero si hay integridad en tu vida, tú vas a apartarte de eso. Es más, tú no vas a darle pie a nada de eso, porque interfiere contra el propósito de Dios en tu vida. Porque es una cárcel allí, que está allí en un papel. Es como una caja de un regalo, pero adentro tiene una mapaná enrollada. Y la caja, el pecado es así, luce por fuera una caja en satín dorado, brillante, hermosa, pero adentro está la serpiente. Por eso nosotros tenemos que ser celosos, cuidadosos del propósito de Dios. Velar, porque el Señor manda a velar para ser guardados de la tentación. Porque el Señor quiere que nosotros estemos dispuestos en todo momento para Él. Que tú no te apartes del fuego del Espíritu, porque el Señor te va a guardar allí. ¿Cuántos hermosos hombres y mujeres de Dios que debían estar cumpliendo el propósito de Dios, hoy día no lo están cumpliendo? Han quedado en cárceles. Han quedado ahí en prisiones allí de adulterios, en prisiones de avaricias, porque cuántos aún en negocios, en muchas cosas, y los afanes del mundo los han arrastrado, no porque Dios no prospere, porque bendita es la prosperidad que Dios da, pero la que el enemigo a veces enlaza a los negocios del mundo, cuando enlazan, lo que van es a jalar la cadena y a arrastrarte. Por eso el hombre de Dios, la mujer de Dios está atento, tiene cuidado, pone en balanza lo de Dios, y siempre lo de Dios tiene que pesar más. Todo lo natural tiene que ser muy cuidadoso, porque te puede arrastrar, y José lo sabía. Por eso en la intimidad José fue íntegro. Y Dios le respaldó, le guardó, le llevó. Y si él fue a la cárcel, fue con un propósito. Y el propósito continuaba allí, para después de la cárcel salir y estar allí, verdaderamente en la corte de Faraón. Entendemos todo el plan y todo lo que Dios ha querido hacer en la vida de José. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en José era preservar. Y Dios te ha tomado a ti para que tú preserves a tu familia. Dios te ha puesto entre los tuyos. Escúchalo bien, hay preservadores de Dios, preservadores en medio de las familias. Dios escucha tu clamor allí. Tú preservas tu familia. El Señor quiere que tú le creas y que tú sigas clamando, aun a pesar de las circunstancias difíciles. Nada se sale del control de la soberanía de Dios. El atributo de soberanía de Dios es que Él pasa por encima aún de nosotros mismos, de nuestra voluntad. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que permite y hasta dónde permite y por qué lo permite. Por eso tienes que sacar de tu corazón toda tristeza, todo desánimo, todo lo que llueve, porque también las situaciones, las luchas internas del corazón hacen que sea tropezadero para llevar a cabo el propósito. Una de las cosas que vivió, como fue ahí en el momento Jeremías, y le es encomendado el propósito, él se dio menos porque era un niño por su juventud. Pero el Señor le dijo: no me digas que eres niño, no me digas, porque yo paso por encima de ello. Voy a llevarte
a cumplir el plan, el propósito que yo tengo contigo. Es necesario que tú le creas que hay un plan diseñado por Dios para tu vida y tu familia, para tu casa, porque no eres tú solo, está todo tu núcleo familiar, está allí incluido, está tu familia, están tus hijos, hay un legado, el Señor va enderezando. Miremos cómo José estuvo allí, cómo José entendió el propósito. Quiero leerte aquí en Génesis 45. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban allí, y clamó: haced salir a todos. Y no quedó nadie con él, y se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, tantos que todos los egipcios lo escuchaban. Y oyó también la casa de Faraón. Pueden imaginarse el dolor y todo lo que él podía ver en el momento, su familia, y entender por qué todo lo que él había vivido en su vida había sido un plan y un propósito de Dios. Por eso el apóstol Pedro habla del Señor Jesucristo y dice que Él padeció con propósito. Así que si tú has padecido algo, y el Señor me hablaba del sufrimiento que va ligado al propósito, si tú sufres quebrantamientos, si tú sufres humillaciones, si has sufrido una pérdida, si has vivido situaciones, dile al Señor: yo quiero aprender de ese sufrimiento. ¿Qué tú quieres que yo, Señor Dios mío, haga? Porque, Señor, tú me has pasado por ese camino de dolor, porque ese quebrantamiento no es en vano. Ese quebrantamiento, esa humillación o lo que tú sufriste, esa pérdida, esa situación difícil, es porque Dios quiere darte un corazón sensible. Porque hay áreas en nuestra vida que son dureza, y Dios nos sensibiliza por medio de las situaciones duras, de las situaciones difíciles. Él nos somete a muchas cosas para quitar de nosotros el orgullo. Necesitábamos ese trato, necesitábamos esa situación, porque Dios viene a hacernos entender, comprender muchas cosas que no entendíamos, y empezamos a comprenderlas a base de la situación que vivimos. Vemos vidas que han pasado cosas muy duras en el camino, pero nada igual como el Señor Jesucristo padeció siendo justo. Por eso aquí José derrama su corazón y llora, y no le importa nada, ni siquiera a los que están allí. Y dijo a José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Mira, pregunta de una vez, porque era el niño consentido de su padre, y el estar apartado de su padre, el camino que había sido llevado José había sido difícil, siendo apartado del amor de su padre. Y José muchas veces es tipo de Cristo, porque vemos cómo José fue quebrado y sus hermanos fueron los que lo vendieron, y el Señor Jesucristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces vemos cómo Él padeció y fue apartado del Padre, cómo Él dejó a su Padre y vino para darnos salvación y vida eterna. Entonces, parte de los desprendimientos, el propósito viene con dolor, viene con quebranto, pero para hacernos el bien, para dar un fruto excelente, porque aquí la vida de José dio un fruto excelente, excelente. Dice: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese,
el haberme vendido. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él entendía, era entendido. No estaba amargado, no estaba resentido. No dijo, ahorita todos me las van a pagar. Todos ustedes me las... No les dijo ni por qué lo hicieron, ni mire todo lo que he vivido, todo lo que he llorado por ustedes, todo lo que sufrí. Estuve hasta en la cárcel, no empezó a contar todo eso. Todo eso sobraba, porque él entendía, comprendía por qué había sido encaminado. Ahora tú puedes mirar tu vida, tú puedes voltear a mirar atrás y saber todo lo que tú has vivido. Tal vez el abandono de un padre, de una madre, una vida difícil. Ahora tú puedes entender cuando se acerca un joven a ti, si viviste una depresión, si viviste una tristeza profunda, si viviste algún dolor profundo, una pérdida. Para los que han tenido una pérdida, tú puedes abrazar una mujer que ya perdió a su esposo, una mujer que ya perdió un hijo. Tú puedes abrazar a un joven que ya sufrió depresión. Tú puedes sentir porque ahora tú has caminado y lo has vivido. Ahora José fue encaminado a todo el propósito de Dios era para dar un fruto excelente, y José lo entendió. Qué bueno es cuando nosotros entendemos el propósito y no nos amargamos, y no nos entregamos al victimismo. Porque Dios no quiere que nosotros seamos allí las víctimas. Y José hubiera podido tomar la parte de víctima. Yo, pobrecito, yo, y ahora todos dependen de mí. Yo, pobrecito. Porque son cosas que el enemigo muchas veces, posiciones donde se va a aprovechar ahí. ¿Para qué? Para que, mira, pobrecito, como le dijo Pedro allí en un momento al Señor Jesucristo, que tal cosa no te suceda. Pobrecito, tú ten misericordia de ti mismo. Sabemos que estaba inducido allí por Satanás. ¿Cómo te ha pasado todo esto? ¿De dónde has venido? Mira cómo estás, mira cómo has vivido. No te dejes nunca sobar la carne allí y que te vean como una víctima. Saca todo eso, todo espíritu de conmiseración de tu corazón, porque tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios con propósito para bendecir a otros. Dios te ha hecho pasar por caminos difíciles, pero para que tu corazón sea sensible, para que entiendas el plan, el diseño de Dios, el propósito, y que te ha mandado delante para hacer bendición a muchos de tu casa. Que estás delante allí, pero ¿para qué? Para traer luz, para clamar por ellos, para orar por ellos, porque Dios ha tenido misericordia de ti y de mí, y te llamó. Tal vez mira tu familia, mira cuántos de tu familia le sirven al Señor. Mira si eres tú, vas delante allí abriendo caminos, y has sido llamado como puerta para tu familia. Tú no sabes cuántas cosas Dios ha hecho a favor de ti, ha cuidado tu misma familia por ti, porque el Señor ha estado allí, porque dice que tú serás bendición para toda tu casa, toda tu casa. La ha elegido el Señor y la ha preservado para salvación. Y yo te digo, en el nombre poderoso de Jesús, se restaurarán relaciones familiares, y vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver como vidas que no reconocían lo de Dios en tu vida lo van a reconocer. Vas a ver cómo el Señor restaura paso a paso, porque aquí vemos una restauración poderosa, como Dios hizo con José. Aunque pasó tiempo, por eso espera el tiempo de Dios, espera el tiempo de Dios. Tú sigue sirviendo al Señor, sigue encaminado en el propósito, porque todo Dios lo alinea. Sigue obedeciendo, sigue quebrantando ahí tu corazón en la presencia de Dios. Ora por tu familia, mantente allí, mantente clamando por ellos.
porque Él te da el sentir por ellos. Por eso aquí en el 5 dice: no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Venía una liberación poderosa, porque vemos cómo de ahí el pueblo de Dios después es libertado y sale para la tierra. O sea, algo que Dios había estipulado. ¿Cuántas cosas Dios ha estipulado? Por eso nosotros no podemos rebelarnos contra el propósito de Dios. Hay de quienes se rebelan contra el propósito de Dios. Por eso es mejor que Dios nos baje. Por eso es mejor que Dios nos trate. Por eso es mejor muchas veces que Dios nos someta. Que nos someta, pero que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Que el Señor preserve su propósito en nuestras vidas y en nuestro linaje. Por eso es mejor bajarnos, humillarnos siempre delante de la presencia majestuosa del Señor, vivir quebrantados allí, Señor, tener el temor ahí en el corazón de no defraudarlo. Porque aquí vemos grandes cosas que se desataron, como la preservación de Dios y cómo Dios guarda aún la misma vida de Jacob. Y aún la misma vida de Jacob, ve a su hijo ahí, Jacob. Ve cómo el Señor le da oraciones contestadas a Jacob, porque cuánto oraría allí con su corazón quebrado. Cuántas situaciones, cuántos padres oran por sus hijos, cuántas madres oran por sus hijos. El Señor te escucha, Él te oye, y tu vientre es un vientre bendito, bendito de Dios. Tú debes de siempre bendecir tus generaciones, clamar por ellas y estar ahí velando, porque ellos te ven, ellos te escuchan. Que las palabras que salgan de ti sean de vida, sean de levantamiento, palabras de fe, palabras que los bendigan a ellos, que los bendigan. Palabras que generen vida en ellos. Palabras que los lleven a continuar el plan y el diseño de Dios. Que ellos puedan ver y hechos de vida, hechos de vida. Aquí una sanidad poderosa de Dios ahí por medio de José, por medio del quebrantamiento de su corazón. Entonces hay que pedirle al Señor: dame entendimiento en el propósito, Dios. No querernos salir del sufrimiento, no querernos salir por nosotros mismos, no querer hacer lo que hizo Jonás y querer buscar lo suyo y querer correr a lo suyo. Porque aquel que entiende el propósito se somete a él. Pero en el corazón de Jonás había allí una amargura. Aún renegaba contra Dios mismo. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios que no entienden a plenitud el valor del propósito, el valor que Dios los haya elegido, el valor del plan de Dios en una vida, y que Dios haya tomado tu vida y tu casa y toda tu familia? No entienden ello y se amargan porque miran con sus ojos naturales, porque siempre hay una crítica en su boca, porque siempre hay allí una negación, allí en una negatividad en sus palabras. Todo es negativo,
todo es tristeza, todo es desconsuelo, porque tal vez fueron criados así en ese desconsuelo y el panorama oscuro y la vida terrible, y yo soy la víctima y yo el pobrecito y yo la pobrecita y nadie se compadece de mí. ¿Tú crees que estás llevando gloria a Dios siendo así? No. Entonces hay que soltar todo harapo, soltar toda ruina, ruina allí en la mente, ruina en el corazón, y saber el valor de lo que Dios ha puesto en tu vida. Que hay aceite de Dios sobre tu cabeza, que hay unción de Dios allí, que reposa el Espíritu Santo de Dios ahí en tu vida. Valora lo que Dios te ha dado, valora lo que Dios ha puesto allí contigo, valora lo que el Señor te ha entregado. Lo que Él te ha dado a administrar, cuídalo con esmero. Hay que cuidar con esmero. Hay que valorar. Hay que esforzarnos en caminar y en seguir lo que Dios ha abierto. Por eso Pedro dice: sigan las pisadas del que lo sufrió todo. ¿Y cuáles son las pisadas del Maestro? La negación total a nosotros, a lo que muchas veces nosotros pensamos que debe ser, pero no es. Al esperar el tiempo de Dios, porque hay un tiempo predestinado para cada asunto, hay un tiempo sobre la tierra para cada asunto. Que no nos encontremos nosotros estorbando el camino, y tampoco siendo allí de los que estorban a los propios hijos, estorbando el camino. Hay que reconocer y humillarnos delante de la presencia de Dios si has estorbado el camino de tus hijos, si no has sido de ejemplo, de testimonio para ellos, en el amor, en la comprensión, en el llevarlos a Cristo con tu vida, con tu esencia. Porque muchas veces le ponemos el pie, ni siquiera el diablo. Somos nosotros mismos. Somos nosotros los que podemos allí fallar y estar mostrándole a Dios desfiguradamente. Por eso debemos de clamar al Señor y decirle: Señor, ayúdame a cumplir el propósito tuyo. Porque Él quita los obstáculos y Él va quitando todo aquello que vaya estorbando. Donde hay una vida que le quiere servir, donde hay alguien que quiere entregar todo a Dios, el Señor va a quitarle todo traspié, todo traspié, todo obstáculo, el Señor lo quita. En el libro de Hebreos, el capítulo 2, el versículo 1 al 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, estamos hablando naturales y espirituales. Por eso, si tú haces cosas en lo oculto y piensas que nadie te está viendo, estás equivocado o equivocada. Porque hay una nube grande de testigos, ángeles que te están viendo y ángeles caídos también que están mirándote y que están diciendo: entréguemelo, entréguemelo. Mírenlo cómo está haciendo. Se las está dando de esto, pero no es nada de esto. Entréguemelo para ser zarandeado. Entrégueme esta área. Porque hemos visto la vida de Job muchas veces allí. Tú la puedes leer. Entonces hay una nube grande de testigos. Hay que cuidar el propósito, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, y corramos la carrera. Que dice: corramos, accionemos. No te quedes allí quieto. No, es que tengo que hacer, tengo que esto, tengo que...
todo lo natural es primeramente lo espiritual, y lo natural tiene que someterse a lo espiritual. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor va a añadirlo, va a añadirlo. Y corramos con paciencia la carrera, el propósito, el camino. Corrámoslo con paciencia que nos es propuesta, y puesto los ojos en el autor, otra vez como Pedro, miren a Cristo, quien sufrió, quien padeció. Sigan sus pisadas, sigan sus huellas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lee los evangelios y te vas a dar cuenta del carácter de Cristo. No era un carácter voluble, hoy sí, mañana no. En ningún momento dice que estaba deprimido, por allá sentado, diciéndole a todos los discípulos: hoy no quiero salir a ningún lado, me voy a quedar acá encerrado, váyase. Adelante, firme, un carácter estable, y hay que pedirle al Señor ese carácter estable, ese carácter donde siempre, sin importar la situación que tú estés viviendo, tengas esta estabilidad en el carácter, que siempre estés ahí, que siempre estés firme, que cuando se acerque una vida a ti, la palabra que salga de tu boca sea una palabra de fe, una palabra de levantamiento. Que alguien que venga a tu vida y se acerque salga inyectado, salga bendecido, salga lleno de la presencia de Dios. No hay lleno de quejas, aburrido de murmuración, el último chisme, lo que te cuento, lo que me dijeron, lo que me contaron. No lleno de mala información ni de situaciones carnales, sino lleno del Señor, consumador de la fe en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza o el oprobio, menospreciando todo lo que hubiera podido sufrir. Como el Señor nos hablaba de Pablo, que menospreció todo, estando en la cárcel, era como si estuviese allí, estaba padeciendo, pero de él salía virtud. Esas cartas escritas desde una cárcel. No se encuentra en ningún momento un lamento, una queja, no, sino un hombre totalmente de un carácter firme, de un carácter sólido, un hombre entendido, un hombre que escribió esas cartas llenos del Espíritu Santo. Y no era un momento tan solamente de emoción, porque no podemos vivir de emociones, de momentos de éxtasis, de momentos de emociones, no, sino la vida del carácter del Señor Jesucristo en nuestras vidas, de creer y de dejar esa huella para los que siguen, de saber que Dios te ha llamado allí para que vayas delante, para que camines, para que tú avances, porque mientras tú avanzas el propósito va caminando, el propósito se va conduciendo, va haciendo el Señor allí, va enfocando el Señor, va alineando, va trayendo los que se añaden, los propósitos correlacionados que se añaden, que deben de ir juntos, como Elizabeth y María, propósitos correlacionados, donde Juan el Bautista estaba allí correlacionado con el Señor Jesucristo. Así el Señor te añadirá. No estarás tú buscando la oportunidad, tocando la puerta allí y allá y estrellándote, no, sino los oídos en el Señor, y no menospreciando lo que Dios te da ni lo que Dios trae a tu lado. Como Pablo entendido, un padre entendido que veía lo que había en los hijos,
entendía lo que había, tenía visión. Pablo entendía lo que había en Timoteo, el propósito que había en Timoteo, y le esforzaba: guárdate, hijo, esfuérzate en la gracia, levántate. Porque eso hace un padre, una madre está allí. Bueno, vamos, tropezaste, caes, levántate, vamos, continúa, sigue. Porque se ve el propósito que hay. No juegues con el propósito, no te quedes ahí. Está ahí siempre, siempre. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Menospreciando la vergüenza y sentándose a la diestra del trono de Dios, fue exaltado. ¿Qué quiere el Señor? Que el propósito siga, que tú lo guardes, y ahí el Señor te va capacitando, te va llenando. No te adelantes, no te adelantes, ni tampoco te atrases. Vea el paso de Dios contigo, vea el paso de Dios. Porque a veces pensamos que si hacemos más, entonces Dios se va a sentir más contento. No, Él lo que quiere es que tú le obedezcas a lo que Él te mande. No es tanto lo que tú hagas, porque eso es lo que pasa hoy en día en las iglesias, en muchos lugares del ministerio. Piensa que por el activismo se está dando gloria a Dios, y no es el activismo, es la obediencia al Señor. Así sean un poco, pero obedientes en lo que Dios te ha puesto a hacer. ¿Qué te ha puesto Dios a hacer? ¿Qué te ha puesto a hacer el Señor? Lo que te ha puesto a hacer el Señor, hazlo. Honra a Dios con lo que te ha puesto a hacer. Y recuerdo un sueño que Dios me dio, y lo voy a transmitir. Un sueño que el Señor me daba, y en ese sueño íbamos la iglesia allí, el ministerio, veía el ministerio caminando. Y hubo un momento donde el Señor nos daba fruto para comer. Y luego me decía: ven, hija. Y me llevaba por un camino, cuando me decía: ¿hiciste lo que yo te encargué? Y yo quedé así como, Dios, no sabía de cuántas cosas Él se refería, a qué se refería. ¿Hiciste lo que yo te dije? Y Él me vio que me quedé así, y Él me dijo: mira que tú lo hiciste. O sea, había cosas que de repente no sabía que ya las habían hecho. Y esa es otra cosa, que a veces nosotros no creemos en nosotros mismos y no valoramos lo que hacemos. Pensamos que de repente lo que hacen otras personas tiene más valor que de pronto lo que uno hace, pero el Señor nos muestra que Él valora cada detalle de lo que nosotros hacemos. Y efectivamente, cuando Él me muestra: mira que sí lo hiciste, y me muestra cantidad de alimento, pero que no se veía pues el fin, alimento. Y veía ollas de alimento para hacer repartir, ya todo estaba listo, muchísimo alimento. Y luego me mostró un reloj y me dijo: ya ha llegado el tiempo, se acerca. Y miré el reloj, y un reloj grande allí en el firmamento: se acerca el tiempo. Ahora, como ya hiciste tu labor, ayuda a tus hermanas. Y me enviaba a diferentes lugares a ayudar. Pero había personas que estaban tan metidas en sí mismo y en sus asuntos que no había cabida para uno poder ayudar. Porque pensaban que podían, pero ya llegaba el tiempo donde iba a pasar revista al Señor a ver si habían hecho lo que les había sido encomendado. Habían quienes sí permitían que se les ayudara. Porque hay mucho orgullo en la iglesia, mis amados hermanos. Mucho orgullo. Y hay quienes creen que se las saben todas y menosprecian. Pero el Señor mismo sabe cuando hay un corazón que valora el propósito, que cuida el propósito, que vela el propósito. Y ahí el Señor envía. ¿Para qué? Para ayudar. Y así hay vidas que sí dejarán, que tú te encontrarás en el camino, que se dejarán ayudar, pero hay vidas que no,
que pondrán una barrera. No solamente de repente por el hecho de ser mujer. ¿Cuántos no ponen una barrera? Porque la religión es así. Por el solo hecho. Si la samaritana allí dio testimonio y salió, dijo, vengan a ver, y si alguien, esta mujer, y la miran, inmediatamente pudieron no haber ido. Pero hay quienes sí fueron. Así es todo. Por eso tú está allí atento a lo que Dios te diga, porque Dios te tomará cuentas de lo que Él te ha encargado. ¿Qué te ha encargado el Señor a ti? Él te pasará cuentas, porque Él estaba pasando cuentas. Y veía cada lugar, y habían de diferentes países, de diferentes naciones. Habían naciones, habían pastoras, profetas, muchas personas trabajando en la obra de Dios. Pero había quienes estaban atrasados, quienes no tenían nada hecho porque estaban mirándose en un espejo y contemplándose su ropa, sus vestiduras, en vanidades ilusorias. Entonces yo le pido al Espíritu Santo, el tiempo se nos ha cortado, le pido al Espíritu Santo que siga llenando tu vida, que siga orientándote allí, que siga el Señor dándote allí la claridad, la guianza. El Señor te siga allí inundando de su palabra y que puedas responder a Dios lo que Él te ha encomendado hacer, lo hagas. Puedas valorar la obra de Dios en tu vida, en tu casa, con los tuyos. Padre, gracias. Oh Señor, gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor Dios mío, está corriendo, Señor. Sé tú obrando, sé tú llenando, sé tú haciendo, sé tú dándonos claridad, Señor, en tu propósito, Señor. Queremos ser obedientes, danos obediencia, Señor, danos renuncia, esa negación a nuestra carne, a lo nuestro, Señor Dios mío, a soltar herencias antiguas, pasadas, de tristezas, de negativismo, Señor, de amarguras, Dios mío, Padre, y a valorar lo tuyo, a cuidar lo tuyo, a no menospreciar lo tuyo, Señor. A velar, a celar con celo santo lo tuyo, Señor. Padre, a crucificar la carne con sus pasiones y deseos, a no darle a la carne lo que la carne pide, sino someterla al Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Bendiciones a todos mis hermanos. Dios les bendiga.